Darwin Núñez es el hombre del momento en el Liverpool. Fichó este verano procedente del Benfica, pero sus inicios no fueron nada fáciles. Incluso estuvo a punto de dejar el fútbol por una maldita lesión. The Athletic ha recogido esta historia y hoy os explico aquí cómo fueron los inicios de Darwin Núñez. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Qué tal esteu? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo para conocer los inicios de Darwin Núñez, el hombre del momento que marcó ese gol al Manchester City en la Community Shield, ese 3-1 que daba ya la tranquilidad absoluta y el trofeo para el Liverpool ante el Manchester City en el King Power Stadium. Esto es un artículo, una historia que ha facilitado The Athletic en su página web, que también lo podéis leer, pero por si no estáis suscritos o no podéis o simplemente pues no os da la gana, pues yo os traigo aquí el resumen de esta historia que la verdad está muy bien y que dice mucho de cómo es Darwin Núñez y de cómo hace los fichajes en Liverpool, que no solo se centra en el aspecto futbolístico, sino que también mira mucho el aspecto emocional, el aspecto personal. Y Darwin Núñez comparte una historia muy parecida a la que explicamos ya aquí sobre Luis Díaz. Así que sin más dilación vamos a ir ya a lo que es el artículo, que lo tenéis aquí, The Athletic UK. Explica la historia de los inicios de Darwin Núñez en una noticia que está bastante bien, está muy bien contado, está muy bien argumentado, con declaraciones de sus antiguos entrenadores, tanto en selecciones inferiores de Uruguay, de Peñarol, también de la Almería. Y aquí lo podéis ver, el artículo en The Athletic sobre los inicios de Darwin Núñez, que se titula De la cama del hospital a la Premier. Fernando Curuchet aún recuerda el momento en el que temió haber arruinado sin querer la carrera de Darwin Núñez, porque eso fue a finales de 2016. Curuchet, director deportivo de la Academia de Peñarol, había sido convocado para hacerse cargo del primer equipo en los últimos partidos de la temporada. Su trabajo era estabilizar la nave, pero tenía otros planes. Quería presentar al mundo al explosivo e irreprimible delantero que llevaba años haciendo picadillo a los defensas rivales en categorías inferiores. Darwin Núñez tenía solo 17 años por entonces, pero Curuchet sabía que estaba preparado. Solo había un problema: el equipo sub-23 estaba luchando por el título de liga y quería que Núñez jugara la fase final. Curuchet aceptó a regañadientes y esperó a que se conocieran las últimas hazañas del bueno de Darwin Núñez. Pero las noticias cuando llegaron fueron devastadoras. Darwin Núñez había subido a rematar de cabeza en un partido contra Sudamérica y había caído mal. Su rodilla se había doblado bajo el peso de su cuerpo, rompiendo el ligamento cruzado anterior. Una lesión muy habitual, lamentablemente, que normalmente te deja fuera de los terrenos de juego prácticamente como mínimo 6-7 meses. De hecho, yo lo sufrí y también estuve un largo periodo fuera de los terrenos de juego. Se me hizo un nudo en la garganta cuando me enteré de lo que había pasado, cuenta Curuchet a The Athletic, con la emoción adornando su voz. Se emocionaba el exentrenador de Darwin. Por lo visto, el terreno de juego estaba en mal estado, fue una lesión tan grave en lo que debería haber sido su gran momento, lamentaba el entrenador. Desde un punto de vista racional, Curuchet no tuvo ni remotamente la culpa, ¿no? Simplemente lo puso a jugar y el azar pues hizo lo que hizo, ¿no? Sin embargo, le invadió una sensación de malestar que solo se calmó cuando visitó a Núñez en el hospital. Fue ahí para ofrecerle consuelo y socorro. En cambio, fue el adolescente quien le reconfortó. Estamos hablando de 2016. Tenía una actitud tan madura, recuerda Curuchet. Me dijo: no te preocupes, no te sientas culpable, es solo la vida. Me recuperaré y seguiré adelante. Es solo una de esas cosas que tengo que superar. Aquí vemos en una foto de Darwin Núñez que, de hecho, la facilitó para este artículo una cuenta de Twitter que se llama RealMat5DT. ¿Vale? Que la pusieron aquí en el artículo. Y esto ya muestra, para el resto del artículo que vamos a ver, una sensación, una fuerza mental de Darwin Núñez muy diferente a lo de los demás jugadores, ¿no? Una fuerza mental, un espíritu de superación que le ha ayudado y que le ha llevado
a donde está ahora, ¿no? En el Liverpool, habiendo superado pues muchos inconvenientes, tanto futbolísticos como en lo personal, que vamos a ver a continuación. Como digo, este no fue el primer obstáculo que tuvo que superar Darwin Núñez en su camino hacia el más alto nivel. Tampoco iba a ser el último. En cualquier relato de la historia de Núñez se mencionan los dolores de hambre, se traduce aquí, que sufrió de niño, la nostalgia, las lágrimas derramadas durante cada sesión de entrenamiento durante meses porque esa rodilla aún no estaba bien. Cuando se refiere a dolores de hambre que sufrió de niño, ¿vale? Porque esto es la traducción literal que se ha hecho en internet, es que literalmente dice él que había días que se iba a la cama sin cenar, es decir, que pasaba hambre el amigo Darwin Núñez. Pero su actitud en la cama del hospital, la lucidez y la autocompasión que sorprendió a Kuruchet fue reveladora. A pesar de todos los atributos técnicos y físicos que tiene el delantero, quienes le conocen mejor coinciden en lo que le hace realmente especial es esa fuerza interior de la que hablábamos, la capacidad de afrontar las dificultades y resistir, como dice otro de sus antiguos entrenadores. Tiene esa enorme capacidad de resistencia en su interior, ese deseo de seguir adelante, dice Kuruchet, es una de sus grandes virtudes. Núñez creció en Artigas, en el norte rural de Uruguay. La ciudad está situada junto al Cuareim, un río que separa Uruguay y Brasil a lo largo de unos 250 kilómetros de distancia. De hecho, os lo voy a enseñar por aquí, ¿vale? Porque lo he estado mirando en Google Maps y aquí se sitúa Artigas, ¿eh? Vamos a hacer aquí, alejamos el mapa y ¿qué vemos? Aquí está en Uruguay, acercamos y está prácticamente al lado de Brasil, porque aquí vemos cómo separa la línea un país de otro. Y aquí vemos, Artigas, que está justo aquí en la frontera prácticamente entre Uruguay y Brasil, y que el río Cuareim es el que rodea la ciudad de Artigas, que ahí es donde creció y donde se crió el amigo Darwin Núñez. Continuamos para, una vez habiendo sabido dónde creció y dónde se crió, Artigas, como digo, se adentra en una curva de la corriente que parece que le gusta estar en la orilla. A veces el agua también parece querer esa idea, ¿no? El Cuareim es un río revoltoso y tiende a desbordarse cuando llueve mucho. Muchas casas de las zonas más pobres de la ciudad están construidas en el plano de inundación. Núñez vivía en una de ellas. No era raro ver a las familias reconstruyendo sus casas, reconstruyendo sus vidas cada pocos años. El tipo de lugar en el que la resolución está simplemente escrita en su ADN. La familia de Darwin tuvo que esforzarse para llegar a fin de mes. El padre de Darwin, Viviano, trabajaba en la construcción. La madre, Silvia, hacía algunos turnos como limpiadora y recogía botellas de vidrio en la calle. Luego las vendía, pero no por mucho. No siempre había suficiente dinero para alimentar a todos. A veces me iba a dormir con el estómago vacío, dijo Darwin Núñez a El Observador en 2019. Pero era mi mamá la que pasaba más hambre para que los chicos tuviéramos algo que comer. Declaraciones durísimas y un relato durísimo de Darwin Núñez que explica que literalmente él dice que pasaba hambre de niño porque no podían comer todos. Otro de obstáculo que superar, otra historia de superación de Darwin Núñez. El delantero jugó en el fútbol juvenil local hasta 2013, cuando fue captado por Peñarol, uno de los equipos más históricos de Uruguay. Su primer viaje al sur, a Montevideo, resultó ser una salida en falso, una ida y vuelta bastante rápido, porque solo tenía 14 años y estaba solo a 600 kilómetros de su casa, como es lógico, echaba de menos a su familia, y después de un par de meses regresó a Artigas. Pero un año más tarde volvió a intentarlo, con la promesa de que sus padres vendrían a la capital para acompañarle durante más tiempo, y también ayudó mucho que su hermano mayor, Junior, también había sido convocado para ingresar a la academia de Peñarol. Esta vez lo consiguió. Darwin Núñez se incorporó a la selección sub-16 y se propuso recuperar el tiempo perdido. Era rápido, potente, incluso antes de que empezara a crecer su cuerpo y ganar un poco más de músculo, recuerda Kuruchet. Sus atributos físicos le permitían dominar a los rivales con facilidad. El otro equipo nunca podía pararle. Además tenía un buen disparo desde fuera del área y era una gran arma a esa edad. Darwin ya parecía, entrecomillado, Darwin ya parecía el tipo de jugador que llegaría tan lejos como quisiera el juego. Si tenía un techo, él decidía dónde estaba. No se podía dejar de ver su calidad.
En las categorías inferiores, Núñez solía jugar en la delantera con un 4-4-2, estudiaba los vídeos de Edinson Cavani y trataba de imitar sus movimientos, sobre todo sus carreras en diagonal a la espalda de la defensa. Pero la superioridad de Núñez era tal que no siempre tenía la paciencia para esperar un centro o un balón en profundidad. Era individualista, dice Kuruchet. Si no pasaba nada, es decir, no recibía balones, se echaba para atrás a coger el balón, girar y causar ocasiones. Crear ocasiones, creó un gran número de goles para sí mismo. Siempre recuerdo el gol que le marcó contra el Liverpool, pero ojo, el Liverpool, el equipo uruguayo con sede en Montevideo, en sub-17. Regateó la mitad del equipo en ese momento. Supe que ya no tenía nada que aprender en esa categoría de edad. Necesitaba un reto mayor. Núñez empezó a entrenar con el equipo, con el primer equipo de Peñarol. Entonces llegó esa aplastante lesión que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante casi un año. Su actitud positiva le llevó a la operación y a la rehabilitación, pero la recuperación no fue tan fácil como todos esperaban. Cuando volvió a entrenar sintió un dolor persistente en la rodilla. Y esto es uno de los grandes problemas que sufrió Darwin Núñez, esa lesión y el post-operatorio o los meses siguientes que no acababa de recuperarse. Eso le frustró tanto que estuvo a punto de dejar el fútbol. Decía que sentía algo que le raspaba por dentro, cuenta Fabián Stoyanov, ex internacional uruguayo que fue uno de los mentores de Núñez en el equipo mayor de Peñarol. Durante un tiempo no pudieron averiguar cuál era el problema y creían que era tendinitis. Fue muy frustrante para él. Aquí vemos en un partido contra, creo que es Flamengo, ¿no? Jugando con Peñarol. Al final la cosa fue mucho más allá de una frustración, de una simple frustración, porque Leonardo Ramos, que asumió el cargo de entrenador a principios de 2017, cuenta que Núñez estaba tan angustiado y tan frustrado que solo pensaba en dejar el fútbol por completo. Estaba tan jodido por la lesión que no le dejaba jugar, no le dejaba vivir tranquilo, que incluso Darwin Núñez pensó en la retirada, en dejar el fútbol por completo. Esto es lo que le pasó a Darwin Núñez, explicaba Leonardo Ramos. Y es que terminaba todos los entrenamientos llorando, cuenta Ramos a The Athletic. En un momento dado le llevé a una charla aparte, ¿no? A una conversación para preguntarle cómo estaba, ¿no? Me dijo que quería dejar el fútbol y volver a Artigas, dijo que no podía soportar el dolor y me dijo que le gustaba jugar, pero que no podía hacerlo al 100% por culpa de su rodilla. Era muy difícil de sobrellevar y estaba claro que se sentía muy mal. Ramos se negó a dejar que Núñez se marchara y tuvimos una charla padre-hijo. Dice, cuando hablas con un jugador de esa manera, a veces eres suave y otras veces tienes que ser firme. Le dije que recordara sus sueños. En ese momento quise despertar al futbolista que llevaba dentro. Ramos hizo debutar a Núñez en el primer equipo en noviembre de 2017, pidiéndole que jugara a pesar del dolor para que viera cómo podría ser su futuro. Cuando nuevos exámenes mostraron un crecimiento óseo extra en la rótula de Núñez, viajó a Argentina para otra operación. No volvió a jugar hasta el mes de junio siguiente. En total, aparte de esa breve aparición como suplente, Núñez pasó un año y medio al margen, un año y medio lesionado, sin tocar la pelota, sin jugar al fútbol. Tuvo que tener paciencia, dice Kuruchet. Eso le fortaleció, lo superó, pero fue un tiempo de sacrificio. Demostró una enorme personalidad. Eso, aparte obviamente de lo que vivió de niño, no pudiendo comer muchas veces, una infancia dura en ese sentido, y esa lesión le ayudó a fortalecerse tanto físicamente como mentalmente, que a veces es mucho más importante. Núñez no se convirtió inmediatamente en un fijo del equipo tras volver a estar en forma. Ramos lo utilizó a menudo como sustituto de impacto, como revulsivo, alguien que podía complicar la vida de los defensas. Los mayores puntos fuertes de Darwin en aquella época eran la inteligencia de sus movimientos y su velocidad, dice Ramos. Era muy inteligente, encontraba el espacio como lo hacen los grandes jugadores y tenía una aceleración increíble. Sabía que podía dejar atrás a cualquiera y utilizaba bien esa velocidad. Jugar contra Darwin era como estar sitiado, era uno de esos jugadores a los que no podías dejar solo ni 10 segundos. Stoyanov es igualmente efusivo con sus elogios, tenía una zancada muy larga, dice. Normalmente jugaba por la izquierda, controlaba el balón, lo tiraba por la línea de fondo y superaba su marcador, y luego partía a una velocidad increíble. Y siempre pensaba en el gol. Si marcaba uno, quería dos. Si marcaba dos, quería tres. Estaba obsesionado. Así es Darwin, un depredador que nunca está satisfecho. Darwin Núñez marcó un gol en 12 partidos con Peñarol en 2018. Comenzó 2019
con la selección uruguaya sub-20 disputando el sudamericano, pero no consiguió ver puerta. Le siguieron 5 partidos sin hacer gol, sin goles con su club. Recién en el Mundial sub-20 las cosas empezaron a encajar. Núñez marcó un golazo de volea en el primer partido de Uruguay contra Noruega y siguió con una definición instintiva contra Nueva Zelanda. Volvió a Peñarol y enseguida marcó un triplete contra Boston River. Ese bombardeo fue suficiente para convencer a la Almería, muy ambicioso tras una inyección de dinero saudí en su momento, de que pagara la cantidad inicial de 4,5 millones de dólares, unas 3,7 millones de libras, por sus servicios. Sus características eran exactamente las que yo quería, dice Pedro Emanuel, el entrenador que lo fichó. Movilidad, movimiento, capacidad de remate, calidad técnica. Sabíamos que Darwin aportaría esas cosas a nuestro equipo. Fue, no obstante, una apuesta, ¿no? Núñez sabía que solo había marcado en 2 de sus últimos 22 partidos con Peñarol, cuidado. Se encontraba en la extraña posición de ser un relativo desconocido y alguien de quien se esperaban grandes cosas de inmediato gracias a lo que era, para los estándares de esa segunda división española en su momento, un traspaso bastante gigantesco para ser la segunda división de España. Esas preocupaciones pronto por eso se disiparon. Darwin aportó dinamismo y una potencia al ataque del Almería, tal y como había previsto Emanuel. El traslado a Andalucía permitió también a Darwin comprar a sus padres una casa y 6 hectáreas de terreno en su país, en Uruguay, pero estaba claro que no estaba ahí simplemente para recoger un cheque fácil, es decir, solo para cobrar. Se identificó rápidamente con el club, dice Emanuel. Entendió rápidamente el ADN de la Almería. Es el tipo de jugador que todo aficionado quiere, porque da la vida en cada partido. A ello contribuyó el hecho de que Darwin pudiera añadir más filo a su juego. Se convirtió en una pieza clave de los remates. Nota para todos los futbolistas, no os enemistéis con ese chico. Y terminó la temporada con 16 goles en Liga. Eso lo puso en el punto de mira de clubes más grandes. Cuando la Almería no consiguió el ascenso, su salida fue prácticamente inevitable, porque en septiembre de 2020 se trasladó al Benfica por 24 millones de euros. Probablemente conozcas ya gran parte del resto de la historia, al menos a grandes rasgos, ¿no? Darwin Núñez tuvo una primera temporada mixta interrumpida por el COVID, pero explotó en la 2021-2022 marcando 26 goles en 28 partidos de liga y tomando la Liga de Campeones por asalto. El Liverpool, por supuesto, recibió un curso intensivo de darwinismo en abril, creo que eran los cuartos de final de la Champions, pero para Nelson Verísimo, el entrenador del Benfica durante los últimos 5 meses de la temporada pasada, eso fue solo una pequeña muestra de lo que era capaz de hacer Darwin Núñez. Físicamente es un animal, dice Verísimo a The Athletic. Hay una verdadera intensidad en su juego, es realmente rápido y muy bueno atacando al espacio, haciendo carreras por detrás de la línea defensiva. Cuando la gente habla de los clásicos 9, pienso en delanteros a los que les gusta situarse en el pasillo central, cerca del área, ¿no? Pero Darwin también es un jugador al que le gusta correr por la banda y sobre todo por la banda izquierda. Muchas gracias por este follow, Swag753, ¿vale? Es decir, es un delantero centro clásico, podríamos decir, pero también le gusta jugar por banda, por lo tanto tampoco tiene tanto de clásico y ha marcado bastantes goles de esa manera, desviándose por la izquierda, regateando hacia adentro y disparando. Es decir, es un delantero centro pero que le gusta caer a banda y con su físico lo puede hacer perfectamente. Para Verísimo, Anfield es el lugar perfecto para que Darwin perfeccione su arte. Sinceramente, después de la temporada que hizo Darwin y sobre todo esas actuaciones en Champions League, siempre pensé que encajaría muy bien en el Liverpool. Creo que se adapta a su forma de jugar, era solo una sensación personal, pero ahora se ha hecho realidad. Estoy seguro de que Darwin demostrará lo que puede hacer. Tiene solo 23 años, es lógico que aún esté lijando algunas de las aristas más ásperas de su juego, pero ¿qué debería trabajar Jürgen Klopp con él? Pues aquí hay un poco de cosas a mejorar que tiene Darwin Núñez, ¿no? Dice Emanuel. Tiene que ser más objetivo. Su antiguo entrenador en la Almería, dice Emanuel, hay un altruismo en su juego, pero a veces su deseo de ayudar al equipo hace que pierda un poco su posición y deambule por el campo, ¿no? Se dispersa demasiado, baja demasiado a recibir para tener el balón, pero tendrá que entender que el Liverpool necesitará arriba para marcar goles. Es decir, lo que tiene que hacer es mantener más su posición, no bajar tanto a recibir y esperar en el área para los balones que le pongan sus compañeros. Verísimo destaca un aspecto más técnico en el juego de Darwin Núñez. Su primer toque, asegurarse de que le lleva al espacio, es una cuestión de orientación. Cuando recibe el balón, tiene que ser capaz de dar un toque, 2 como máximo, y estar en posición de disparar. Es decir, el venir a recibir, tocar de cara o a banda con 1 o 2 toques y va rápido al área para rematar.
cuando tiene el balón delante remata estupendamente. Pero lo que más tiene que trabajar es el aspecto defensivo del juego, los duelos 1 contra 1, la colocación, la protección de los espacios adecuados, saber el momento oportuno para liderar la presión. Tiene que conocer su trabajo en los procesos defensivos del equipo. La Premier League es, desde cualquier punto de vista, otro gran paso adelante para Darwin Núñez. El Liverpool sin duda predicará la paciencia, pero ese estratosférico precio pagado por él hará que el escrutinio y la presión sean inevitables a la hora de valorar su fichaje. No me sorprende que haya fichado por un equipo como el Liverpool, pero porque sé de su calidad, dice Emanuel, su exentrenador en el Almería, pero nunca pensé que las cosas fueran tan rápido, no puedo mentir, es mucho dinero para un jugador de 23 años. Habrá un peso sobre él, la gente lo mirará de otra manera debido a ese precio pagado por él. Los que mejor conocen a Darwin, sin embargo, no creen que le falte la mentalidad y no mostró nervios a la hora de marcar desde el banquillo en la Community Shield el pasado sábado. Tiene una enorme capacidad de aprendizaje, afirma Verísimo, exentrenador del Benfica, mientras que sus antiguos mentores en su país destacan su fuerza interior. Darwin tiene perseverancia, determinación, capacidad de adaptación para enfrentarse a cosas nuevas, dice Kuruchet, y tiene una gran personalidad para afrontar las adversidades. Es decir, esos primeros partidos, minutos que tuvo ante el United de presión, él mismo lo dijo, que le afectó un poco la presión, pero lo que le hace grande, lo que le hace fuerte mentalmente es, vale, reconocer que está bajo presión, pero luego sobreponerse y luego capaz de salir ante el Manchester City, provocar un penalti y marcar el 3-1 para dar la Community Shield a los Reds. Los estereotipos nacionales no suelen ser muy instructivos, pero varias personas dicen a The Athletic que ven a Darwin como un futbolista netamente uruguayo, que exhibe los mismos rasgos que han hecho que algunos de sus compatriotas como Cavani o Luis Suárez, historias de éxito de máximo nivel. Encarna nuestra cultura futbolística a la perfección, dice Gustavo Ferreira, que lo entrenó en la selección sub-20 de Uruguay. Tiene esa capacidad de enfrentarse a situaciones difíciles, de resistir, la agresividad, la predisposición al trabajo con o sin balón. Si tiene que presionar, lo hace con la máxima intensidad o a veces incluso demasiado. Es una característica de los jugadores uruguayos, esa agresividad, esa solidaridad en el equipo. Stoyanov se hace eco de su opinión: determinación, rebeldía, sentido del compañerismo, esas son las virtudes de los mejores jugadores uruguayos y Darwin las tiene. Para ir acabando, estos son los atributos que parecen más propensos a ganarse el cariño de la afición del Liverpool en los próximos meses. Su camino desde las llanuras de Artigas hasta Anfield no fue siempre fácil, pero lo fortaleció, sobrealimentó su tenacidad y si fracasa no será por falta de esfuerzo o de compromiso. Él sabe que la suya ha sido una historia de trabajo y de sacrificio, concluye Emanuel. Lleva eso a cada sesión de entrenamiento y a cada partido. Es un luchador. La solidaridad, la ética de trabajo y el espíritu colectivo se adapta a Liverpool como un guante. Así es Darwin Núñez, así es el inicio, así fueron los inicios de Darwin Núñez en el fútbol, lo que sufrió de pequeño, que muchas veces, pues, como cuenta él mismo, había noches que no podía cenar, o que incluso su madre se quedaba sin cenar para que cenaran ellos, una lesión que le tuvo año y medio fuera de los terrenos de juego y que incluso el dolor que sentía tras ser operado le hizo replantearse su carrera, su pronta carrera, y pensar en la retirada, pero al final logró recuperarse como es debido, fichó por el Almería, fichó por el Benfica y ahora ha llegado al Liverpool, en el que ha empezado con muy buen pie. Así que espero que os haya gustado el vídeo, decidme en comentarios si sabíais esa historia, qué esperáis de él, cuántos goles anotará, lo que queráis. Me podéis seguir en Twitter, que es donde lo subo absolutamente todo, Ángelo Gómez, o en Twitch, que es donde muchos habéis visto este directo en el momento de hacer este vídeo, twitch.tv Ángelo Gómez. En YouTube podéis seguir y suscribiros y darle a la campanilla para no perderos nada. Y en Instagram, Ángelo Gómez TV, en TikTok, Ángelo Gómez. Y no sé dónde más ya, ¿vale? Así que amigos, espero que os haya gustado, compartid el vídeo, dadle un like y dadle mucho amor. Así más gente lo verá. Y sobre todo compartirlo con gente de Uruguay, por si no conocía esta historia, o si la conoce, pues para que vea también que ha llegado aquí y que Darwin Núñez tiene un excelente futuro por delante. Muchas gracias y ens veiem a la próxima. Nos vemos a la próxima, amigos. Chao.